Bueno, mientras estaba buscando, se ha cambiado de rollo y no sé si habrá constado que sí, que lo he encontrado en la página 171. He desnudado el libro al final porque es más cómodo. En la página 171 tenemos este Eugenio d'Ors en Milán de Eugenio Montale, publicado el 17 de junio de 1949. ¿Por qué no lo tomo de la obra de Montale? ¿Por qué no lo tomo de las colecciones de ensayos y artículos de Montale? Porque esta edición especial viene ilustrada y viene con ilustraciones significativas e importantes. Tenemos el retrato de Dors por Ramón Casas, el Ex Libris de Eugenio Dors por Alexandre de Riquer, y tenemos fotografías de Dors en Italia, con el rey, de Italia. Bueno, aquí tenemos, bueno, dice sobre esta foto, Eugenio d'Ors y su compañera Josefa Fernández Castillejo, llamada Nucella, trabajando en su residencia de Vilanova y la Geltrú. Bueno, Nucella o Nucella, la verdad, no lo sé. Que me disculpen, 1945-1950. Además, porque esa parte de la vida privada la desconozco por completo y aquí no... Si se trata no me he dado cuenta. Yo la vida cotidiana no es algo que... Bueno, Eugenio d'Ors en 1950 por Nicolás Mula, pero claro, lo importante es esto, el Dors italiano, apreciado en todo el mundo, en toda esa Europa global, de entreguerras que desapareció después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos, como digo, a Eugenio d'Ors saludando al rey de Italia. Y claro, no está en color y no sabemos qué uniforme lleva Dors, pero sin duda alguna va vestido de fascista, porque tiene una boina en el galón. No sé de qué color es la boina, no sé si va de camisa negra o de camisa azul. Es una foto de 1938, pero evidentemente va con un uniforme fascista, porque no creo que sea de una sociedad gastronómica o nada parecido. Bueno, pues aquí uno de los poetas importantes, uno de los poetas italianos más importantes, hace un estudio sobre Eugenio d'Ors, que comienza diciendo: Eugenio d'Ors se encuentra en Milán, totalmente de incógnito, o casi. Pero ¿qué significado puede tener viajar sin ir acompañado por los tambores de la publicidad para un escritor que realiza su enésimo viaje a Italia y tiene tantos admiradores entre nosotros? Helo aquí efectivamente en un hotel del centro de la ciudad, casi echado en un sofá, con sus grandes cejas fruncidas que se derraman hacia la cámara del fotógrafo que quisiera sorprenderle en una postura natural. Claro, naturalidad en Dors. Poco. Apenas se habla de política, claro, mejor que no se haga porque el artículo es de 1949, pero ya se encarga el compilador de estos artículos de recordarnos cómo iba vestido Eugenio d'Ors en 1938. Bueno, esto nos demuestra que si en nuestros días Eugenio d'Ors necesita un alfaqueque, es sin duda alguna un hombre que fue eminente en su tiempo, como el libro de Robert Browning, fue eminente en su tiempo, sin duda alguna. Bueno, como digo, esto es una semblanza brevísima, la que pueda hacer Eugenio Montale, pero también muchos otros escritores extranjeros y por supuesto españoles. No hay libros sobre la intelectualidad española en español y en catalán, que se precie o que se digne de serlo sin una entrada, sin una mención, sin un retrato, sin una caracterización de Eugenio d'Ors. Bueno, esta es la visión del extranjero. Ya he dicho que, bueno, aparte de que yo me he guiado ante todo por la de Guillermo Díaz Plaja, que es bastante desmitificadora en muchos aspectos, y ahora lo veremos. Y de hecho es desmitificadora sobre uno de sus primeros libros, que me acabo de dar cuenta, como la obra de Dors es tan vasta y tan difícil de manejar, he visto que me he dejado fuera de la... o está aquí debajo. No, me he dejado fuera de la mesa, pero bueno, como hay
de acuerdo. Como hay otro aspecto importante que tratar, no pasa nada porque seguramente me extenderé como para que haya que cambiar el rollo y me pueda levantar. Realmente la obra de Dors es muy difícil de manejar y hacer una bibliografía completa de Dors es algo que no logra ni Guillermo Díaz Plaja, porque luego siempre hay libros que no están que uno encuentra en librerías de viejo, en bibliotecas y que no están no están citados aquí a lo largo del discurso ni en el apéndice de la de Flórez. Bueno, claro, a la de Flórez naturalmente, a la de Díaz Plaza se le disculpa porque es una narración con textos insertos en ella, y a la de Rafael Flórez se le disculpa porque es una obra esencialísima y de hecho ya excede bastante el número de páginas que suelen ser normales en esta colección, en la colección de los grandes escritores, porque tiene unas 200 y no todos los escritores llegan a tantas páginas, pero bueno, aquí es casi obligado, casi normal. Bueno, por lo tanto, al ser una obra con la que yo indiscutiblemente me pierdo, creo que debería agradecérseme la orientación, de empezar por lo menor, por lo esencial, por este libro. 3 horas en el Museo del Prado. ¿Por qué de todos los que he mostrado? Porque es el más breve. Es la llave abreviada, es la llave sumarísima, la puerta más fácil por la que entrar en el mundo, en el universo de Eugenio Dors. Bueno, pero al margen de estos 5 libros, me parece que al final me pareció importante también incluir la colección de diálogos de Eugenio Dors, en edición de Carlos Dors, con prólogo de Jaime Ferrán en Taurus, por una razón sencillísima, por algo que me importa mucho. Algo que está escrito en el cartoné, en la tapa dura de la contraportada. Pensar es siempre pensar con alguien, es decir, diálogo, escribe Dors. Bueno, esto está en el prólogo, pero no está en la obra escogida, es algo que habrá que creerse, pero de todas maneras está repetido a lo largo de toda su obra. Por cierto, que esta obra también es importante porque contiene un dibujo de Eugenio Dors, además revelador de un tema que es casi la tercera pata del banco, la tercera pata de su... iba a decir de su piedra en el rollo, claro, él no se lleva una piedra al rollo, él se lleva un taburete. El glosario, la heliomaquia y la angelología. Bueno, pues la angelología, esa preocupación que tiene Dors por los ángeles custodios, esa atención que dedica a los ángeles custodios Dors aparece reflejada en este dibujo. La lucha del hombre con el ángel, evidentemente, es la angelomaquia, la lucha de Isaac con el ángel, que siempre ha sido una excusa para los artistas para mostrar un culo prieto como se muestra aquí. Bueno, pues Dors era dibujante también, tiene obra gráfica y ya que lo digo, enseñó una muestra de su trabajo que se halla en la monografía de Díaz Plaja. Bueno, hay varios retratos suyos de artistas amigos, pero esto es obra suya, y además se aprecia clarísimamente la influencia de las máscaras de Vallotton, incluso en el monograma que usa Dors. El monograma que usa Dors es muy parecido al de Félix Vallotton. Bueno, estas 4 cabezas, estos 4 retratos, son los de Rubén Darío, William Morris, Emile Verhaeren y Nietzsche, de quien, bueno, él ante todo es un hijo de Goethe, como su historia de la cultura se puede ver, pero se declara descendiente de, o por lo menos Xenius, su heterónimo, su otro yo juvenil, Xenius, se declara hijo de Nietzsche, descendiente de Nietzsche, y a Antonio Machado, bueno, al heterónimo de Antonio Machado,
al que Xenius, al que Dors prefiere dirigirse antes que al propio Machado para agradecerle la atención que Machado ha tenido por su obra, también. O sea, el heterónimo principal de Machado también es hijo de Nietzsche, Xenius es hijo de Nietzsche, bueno, en fin. Aquí se ven los ídolos, ¿verdad? Las pin-ups, los modelos intelectuales de Dors, en la pluma de Dors, pero en la pluma para el dibujo, y luego en este estilo. Bueno, no creo que sean grabados, desde luego simplemente son, entiendo yo, tintas, sí, dibujante, dice Díaz Plaja. Son tintas que imitan el grabado, y muy particularmente el grabado de Vallotton. Incluso, ya lo digo, incluso en esto de poner el monograma en un cartucho, es muy parecido a Vallotton. Bueno, era dibujante también, era dibujante Dors. Me importa muchísimo de este libro, que por otra parte contiene el diálogo de la muerte, los diálogos con los estudiantes, que contiene la teoría del diálogo, de la amistad y del diálogo, aprendizaje y heroísmo, grandeza y servidumbre de la inteligencia, pero sobre todo de la amistad y del diálogo. Cuando yo era metalista, diálogo del paseo de la escollera, los diálogos de la pasión meditabunda, el poeta ciego, diálogo con el agua tranquila, 3 diálogos filosóficos, que es lo que más me importa del secreto de la filosofía, porque el secreto de la filosofía, que al igual que las 3 horas en el Museo del Prado luego tienen estos avisos para el visitante de galerías, el secreto de la filosofía acaba también con un apéndice, acaba teniendo un apéndice en la filosofía en, no sé, 500 palabras. Y aparte de la exposición, tiene 3 diálogos. Y a mí lo que más me importa del secreto de la filosofía son los 3 diálogos filosóficos, que son estos. Primer diálogo de interludio del libro. Este está sacado del libro El secreto de la filosofía. Y para mí es lo que más me importa. Y a Dors también, lo que más le importa de la filosofía es el diálogo. Para él, la filosofía es diálogo, porque el pensamiento es hablar con alguien. Bueno, diálogo segundo, interludio por la música. Tercer diálogo, presidido por un juguete. Luego hay una bibliografía. Este libro, desde luego, es sin duda alguna muy importante, aunque solo fuera por su contraportada, por esto tan revelador de que pensar es siempre pensar con alguien, frente a una postura hispánica muy definida, que va por lo menos desde, bueno, naturalmente si queremos, desde Quevedo, desde todos los polemistas, y bueno, y mucho antes, desde Beato de Liébana, que es el español en el que no más pronto, sino más artísticamente por las miniaturas, las iluminaciones de sus comentarios, se manifiesta el odium theologicum, ese odium theologicum de pensar contra alguien. Naturalmente el pensar contra alguien es muy antiguo, pero si nos vamos a tiempo de Dors, hay otro gran maestro contemporáneo de Dors, que es Don Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno incurre, diría yo, en la pereza mental de pensar contra alguien, porque bueno, esto de pensar contra alguien hoy día es mucho más conocido por Gustavo Bueno, que lo repetía continuamente. Pensar es pensar contra alguien. Bueno, sus discípulos se lo creyeron y, de hecho, Ernesto Castro repite muchas veces y ha repetido en entrevistas y en sus clases que pensar es pensar contra alguien, como si eso fuera verdad. Pensar contra alguien es una manera de pensar, y es una manera plenamente perezosa y vaga de pensar. Es la manera más fácil de pensar. Pero claro, bueno, Gustavo Bueno, tanto él como sus discípulos remiten esa idea al Protágoras, a la lectura que Gustavo Bueno hace del Protágoras de Platón, naturalmente. No ni de Protágoras, ni del pensador histórico, ni de Platón, que escribe el Protágoras. Es la lectura que hace Gustavo Bueno del Protágoras. Pensar es pensar contra alguien. Y lamentablemente se asume como un dogma. Claro, naturalmente Gustavo Bueno lo que está haciendo es recoger una tradición que viene de Miguel de Unamuno. He cogido 2 libros de Unamuno al azar. Bueno, al azar no, claro, evidentemente este lo he cogido plenamente al azar. Este lo he buscado. El titulado
contra esto y aquello, en el que precisamente, bueno, en el prólogo Unamuno dice que ha puesto ese título precisamente para demostrar lo contrario, que él no es un contradictor, que él no, en fin, que él no es alguien que se opone a todo. Dice, los artículos que componen esta colección no son propiamente ensayos críticos, ni pretende su autor que lo sean. Tan solo son notas de un lector. En este libro se está asimilando con los títulos y con el autorretrato que hace Dors al llamar a sus escritos glosas. En este libro, que se llama Contra esto y aquello, Unamuno precisamente lo que quiere es dar una imagen de que él no está contra esto y aquello, sino que es como Dors, un glosador. Él lo que hace son notas de un lector. En rigor, un pretexto para ir el autor entretejiendo sus propias ideas con las que le dan aquellos otros escritores a los que lee. Es decir, bueno, luego se justifica diciendo que él no es lo que dice, aquí está, aquí está, en esta parte. Porque al releer por primera vez estos ensayos me he percatado de que hay aquí más elogios y alabanzas, como diciendo, que yo también sé hablar bien de otros escritores. Hay más elogios y alabanzas que vituperios y denigraciones, y de lo equivocado, por tanto, del título que di a este libro, Contra esto y aquello. O sea, le da el título que dice que no debería llamarse así. Título que ha podido contribuir a cuajar y corroborar en torno mío, envolviéndome y deformándome al conocimiento de los demás, una cierta leyenda que yo, tanto como los otros, he contribuido a formar. La leyenda de ser yo un escritor atrabiliario, siempre en contradicción, no satisfecho con nada ni con nadie, dedicado más a negar y destruir que a afirmar y reconstruir. Lo cual, dice don Miguel de Unamuno, lo cual es falso. No, hombre, no, por supuesto, Unamuno no responde a esta imagen, no responde a este retrato de un escritor atrabiliario, siempre en contradicción, no satisfecho con nada, ni con... No, nada más lejos de la verdad. Luego dice, claro está que para reconstruir y sobre el viejo solar, pues no hay otro, lo primero es desescombrar. Él llama a su crítica desescombrar. ¿Acaso ese prestigioso praestigium, quiere decir engaño, y sugestivo título de Contra esto y aquello, que bueno, tiene también bastante de kierkegaardiano, que es uno, claro, es una... pero bueno, Kierkegaard tiene otro arte, me acuerdo de un cura que estaba hablando en un jardín a unos catecúmenos, y llegó otro cura y le dijo, bueno, aquí estoy en la naturaleza, hablando de Dios como nuestro Señor, y le dijo el otro cura, él tenía otro arte. Pues eso, Kierkegaard tenía otro arte, muy distinto de Unamuno, aunque claro, Unamuno bebe de él, pero él tenía otro arte. Bueno, ¿acaso este prestigioso y sugestivo título de Contra esto y aquello haya contribuido a poderse haber llegado a la segunda edición? Pues un título es muchísimo para el suceso de una obra, tal con mi novela Nada menos que todo un hombre y con mi L'Agonie du christianisme. Pero cuando es equivocado, como en este caso, lleva el inconveniente de que el lector juzgue de la obra de un autor no por lo que la obra misma dice, sino por lo que éste declara que dice o quiere decir. Y no debería ser así. El lector avisado debe hacer poco caso del juicio que el autor haga de su propia obra. No se preocupe, maestro Unamuno, que no solemos hacer caso de sus juicios, ni los de la mañana ni los de la noche. De todos juntos puede salir medio juicio. Bueno, luego habla del término nivola, y dicho esto, en descargo de la impropiedad de este título de Contra esto y aquello y del estropicio a que me conduce de aparecer como un contradictor de menester, o poco menos, tengo que renunciar a rehacer juicios contradictorios que sobre hombres y cosas aquí aparezcan. Tiempo y lugar espero haber de tener, y aun a pesar de mis años, para hacerlo cumplidamente. Y vuelvo a dejaros, lectores, con el Unamuno de nuestra leyenda, la vuestra y la mía, que os saluda
ya hermanal, ya paternalmente desde el destierro fronterizo de Hendaya, hoy 11 de octubre de 1928. Firma Miguel de Unamuno. Bueno, entonces, claro, un libro que se llama Contra esto y aquello, Unamuno lo usa para decir que nada de eso, que él no es el gran contradictor. Pero cogiendo otro libro completamente al azar, en este caso sí al azar, porque estaba buscando, yo recuerdo haber leído en Unamuno algo muy parecido a pensar es pensar contra otros, a la frase de, bueno, aquí tenemos que pensar, que su manera de pensar, que es muy perezosa, es ir poniendo notas, como glosas, a otros autores. Otros autores están hablando y a él se le ocurren otras cosas y ese es su pensamiento. Él no tiene un pensamiento autónomo, se lo sugieren lo que dicen otros autores. Pero aquí, en este libro que, de todos los libros que tengo de Unamuno he cogido así el primero que he pillado, uno que tenía suelto para recolocar, y en este libro, sin esforzarme mucho, bueno, se llama De mi vida, pero de su vida habla poco, porque los títulos son del estilo de... Bueno, naturalmente habla de Xenius también, pero no nos importa no nos importa demasiado. Bueno, habla de... Bueno, tiene títulos como Ganivet y yo, Manuel Machado y yo, releyendo las rimas de Bécquer, es su vida con otros escritores. Yéndonos a Manuel Machado y yo, página 81, Manuel Machado y yo, claro, esta es la edición de Pasacalpe de Austral, eso no hace falta comentarlo. Manuel Machado y yo, arabesco tópico paradójico. La guerra literaria, así, la guerra literaria, este libro de Manuel Machado, que ya desde su título, la guerra, pensar contra otros y tanto, no ya pensar contra, sino hacerles la guerra, la guerra literaria, habla de este libro. Así se llama la colección de muy breves ensayos que acaba de lanzar al público Manuel Machado. ¿Guerra? Sí, guerra. Es un combate a gritos en las tinieblas, donde si siente que corre la sangre propia es por el desfallecimiento y donde cuando no se distingue por la voz a los amigos de los enemigos porque callan, se los injuria por igual a unos y otros. O sea, sí, contra esto y aquello y lo de más allá y lo de... Una crítica. Dios me libre. Una crítica del libro de Manuel Machado. Dios me libre. Apunto mis ideas al margen de las de Machado, vamos, lo que dice aquí, apunto mis ideas al margen de las de Machado, que me son una sugestión. Él habla y yo pienso, y ese es mi pensar. Es pensar como un reactivo, es pensar como una reacción a lo que escriben otros. Yo no pienso por mí mismo, yo pienso reaccionando a lo que me sugieren otros. O sea, no es pensar contra ellos, tampoco es pensar con ellos, es pensar a propósito de ellos, dando a lo de la glosa otro sentido. Una crítica, dice Unamuno, Dios me libre. Nada más lejos. Unamuno, criticar, por Dios, no, eso no. Apunto mis ideas al margen de las de Machado, que me son una sugestión. Para crítico me faltan convicciones y me sobra acaso personalidad. Tampoco yo, como de sí dice Machado, he logrado nunca convertir mis ideas en opiniones, quiere decir dogmas. Claro, eso dice al principio del artículo. Eso dice al principio del artículo. Y no sé si en la misma página... Ah, sí, eso es. O sea, es que no hace falta saltarse nada, si es que se va a contradecir en 3 párrafos. Al tercer párrafo ya se contradice. Lo leo entero, o sea, voy a leer sin pausa y sin omitir nada. En España la crítica sigue a la opinión. Ahora bien, como no hay opinión, no hay crítica. Son pocos los que leen, menos... Esto es una cita de Machado, perdón, no lo he dicho. En España la crítica sigue a la opinión. Ahora bien, como no hay opinión, no hay crítica. Son pocos los que leen, menos los que se enteran, y nadie leerá 2 veces. Bueno, esto es la queja, esto es una reedición de la queja de Mariano José de Larra, de que aquí en España no te leen ni los tuyos, porque claro, ¿quiénes son los tuyos? Y luego dice Machado, ahora habla Unamuno, luego dice Machado que no es que no haya crítica, lo que no hay es público. Y vuelve a citar a Machado, críticos somos todos, y todos autores. Aquí discrepo, dice Unamuno, aquí discrepo.
Como que para eso leo a Machado, para discrepar. Así que al principio dice, una crítica, no, yo solo quiero anotar. Y luego dice, ¿para qué leo a Machado? Para eso leo a Machado, para discrepar. Él lee para discrepar. O sea que su lectura de otros es siempre para discrepar, para no estar conforme y para estar contra esto y aquello, haciendo bueno el título y malo el contenido. Porque en el contenido se excusa. Bueno, pues esto es algo que perdura en nuestros días. La idea de que si yo leo a alguien es para discrepar de él, para decir lo contrario y para... Cuando, claro, estos son los años 20, 30, estos son los años 20 y 30. El libro de... la guerra literaria son artículos entre 1903 y 1913. O sea, vamos, sí, es principios de siglo hasta los años 30, y en los años 30 se discrepó a base de bien, se discrepó en España de una manera bastante contundente. Bueno, digamos que esto es antes de la guerra, antes de la guerra mundial. Después de la guerra mundial, en ese momento en el que escribe Eugenio Montale sobre Dors, después de la guerra mundial, esta postura tan clara, tan arraigada en el odium theologicum, tan bien sabida que es la de que pensar es pensar contra alguien, se vio confrontada, se vio casi puesta en un brete y retada por otra idea que expresa Choran en su libro. Vamos a ver, de hecho es el primer... Hay quien se lo atribuye a Sartre, porque Sartre también lo usa en su libro Las Palabras, pero lo hace después, bastante después que Choran, Aquí me puedo guiar porque hay una litografía de Henri Michaud, que también hacía estas cosas, de Henri Michaud. Y lamentablemente todas estas litografías se parecen. No, aquí está, la tentación de existir. La tentación de existir se abre. Pero entonces sí que... bueno, claro, sí, es que como el papel es tan fino se me había pasado. ¿Dónde está? Bueno, vamos a ver, aquí hay otra, aquí está, otra portadilla gráfica. La tentación de existir, Bueno, pues la tentación de existir, aquí está, se abre con una idea que se opone a ese pensar es pensar contra alguien, que es pensar contra uno mismo. Es un ensayo que empieza discutiendo a los maestros taoístas, a Lao Tzu y Chuang Tzu, y los confronta con los maestros del arte de pensar contra uno mismo. Nietzsche, que es una de las referencias, ya lo hemos visto, de Eugenio Dors, Baudelaire y Dostoyevsky. Pensar contra uno mismo. Bueno, pues pensar no es, como creen los discípulos sobrevenidos, tumorales de Gustavo Bueno, no es necesariamente pensar contra alguien. Pensar tampoco es necesariamente pensar contra uno mismo, como dicen Choran y a remolque de Choran seguramente Sartre, Jean-Paul Sartre. También existe la posibilidad de pensar con alguien. Y en esto es en lo que se diferencia, en lo que se aleja Dors de Unamuno y en lo que se acerca a Antonio Machado. Y de hecho Antonio Machado, bueno, no sé si, creo que está contenido aquí, Antonio Machado tiene un texto muy revelador sobre esta característica excepcional en el mundo ibérico, en el mundo hispánico, en el que se mueven ambos, de Eugenio Dors, que es un sabio dialogante, un sabio que intenta ser claro y no le sale, intenta ser dialogante y también. La intención
es ser dialogante y la intención es ser claro, que es bastante más de lo que vemos en la intención de Unamuno. Machado y Unamuno se